Amigos oyentes, vamos a entregarles una pequeña palabra evangélica para llamar vuestra atención a reflexionar en las cuestiones espirituales. Es decir, que usted reflexione sobre su condición delante de Dios. Porque debe saber usted que estamos yendo al encuentro de ese Dios. Por eso la Biblia apunta y señala, diciéndonos, prepárate para venir al encuentro de Dios. Por eso es que predicamos el Evangelio, para que las personas, las almas, se preparen. Voy a leer la última parte de aquel magistral discurso que el apóstol Pablo entregó en el Areópago en la ciudad de Atenas. El Areópago era el lugar donde los jueces se reunían, era el tribunal superior. Y allí fue llevado Pablo por los atenienses, todos amantes de la filosofía, de escuchar nuevas cosas. Y al escuchar predicar a Pablo, les llamó la atención y dice, vamos al Areópago, allí nos vas a hablar más. Y qué sermón, qué discurso que entregó el apóstol en aquella ocasión. Yo quiero que leamos la última parte de ese discurso para sacar tres pensamientos bastante importantes. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17. Capítulo 17, y vamos a leer desde el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, el encargado de allí de ese tribunal, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos creyeron y se juntaron con el apóstol Pablo. Que el Señor bendiga la palabra suya. Tres cositas que quiero rescatar de esta última parte del afamado discurso del apóstol en la capital de la filosofía, en Atenas. Primero, habiendo pasado por alto, ahí tenemos la paciencia de Dios. En segundo lugar, dice en el verso 30 también, manda a todos los hombres que se arrepientan. Ahí tenemos la demanda de Dios. Y en el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Ahí tenemos el decreto de Dios. Al referirnos a la paciencia de Dios, el apóstol Pablo, en su carta a la iglesia en Roma, en el capítulo 15, les dice el Dios de la paciencia. El Dios de la paciencia. Y el apóstol Pedro, cuando habla de ese mismo Dios, de nuestro Dios, dice en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente nuestro Señor
tiene paciencia, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nuestro Dios es paciente, quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Él es paciente para con nosotros, para usted, amigo oyente. Y en el versículo 15 de este mismo capítulo dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Tenga en cuenta, amigo mío, que si Dios le ha tenido paciencia hasta hoy día, si Dios, el Dios de paciencia, le ha prolongado la vida hasta hoy, si el Dios de paciencia le ha dado a usted la capacidad de discernir, porque lamentablemente hay personas jóvenes que sufren un ACV o sufren una enfermedad de momento al cerebro, viven, pero no pueden hablar, no pueden razonar, no están en su juicio cabal. Hay lugares que nosotros llamamos manicomio, donde van personas que no están en su juicio cabal. Pero usted que me está escuchando, óigame, amigo mío, escúcheme, señora, señorita, usted está en su juicio cabal. ¿Ha pensado usted que al levantarse hoy Dios le ha prolongado un día más de vida? ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de la paciencia, porque Él es paciente, no quiere que usted se pierda, sino que usted se arrepienta. Ojalá que usted comprenda esto. Y este momento, después de tanto escuchar la predicación, después de tantas veces sentir que Dios le ha hablado, ha estado cerca de usted, golpeando las puertas de su corazón para pedirle que usted confiese sus pecados, se arrepienta y permita al Espíritu Santo hacer de usted una nueva criatura. Permita al Espíritu Santo tomar posesión de su ser para quedarse dentro de usted hasta que el Señor venga. ¡Qué privilegio del ser humano! Cuando se arrepiente, cuando confiesa a Cristo sus pecados y entonces entra el Señor a morar en él, su vida cambia. La paciencia de Dios lo está permitiendo. ¿Ha pensado usted eso? Parecería que pensamos que tenemos buena salud, somos dueños de nosotros, hago lo que quiero, planifico lo que me parece bien, y no tomamos en cuenta a Dios. Dios es el paciente que está esperando. He aquí estoy a la puerta y te llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, entraré a ti. Dios está esperando. La paciencia de Dios. No juegue con la paciencia de Dios. Porque cualquier momento la puerta se cierra. La oportunidad se acaba, o viene la muerte y termina con todos los proyectos suyos, con todos los planes, los buenos propósitos que tiene planificados para mañana, para de acá a un mes, todo se acabará. No hay que jugar con la paciencia de Dios, amigo mío. En segundo lugar, dice, manda a todos los hombres que se arrepientan. Ahí tenemos la demanda de Dios. El Señor Jesucristo comenzó predicando estas palabras que registra el evangelista Marcos en su capítulo 1, Marcos capítulo 1 y el versículo 15. O leeremos desde el versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo:
el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta es la demanda de Dios, que usted se arrepienta. Arrepentirse no es un momento de que nosotros nos sentimos entristecidos por algo. A veces se oye a menudo decir estoy arrepentido, pero son frases que no tienen fondo ni sentido. El arrepentimiento es cuando el pecador se da la vuelta de su mal camino y vuelve a Dios. El Señor dijo claramente, si no os arrepentís. Él mismo predicaba el arrepentimiento, pero dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esta es la demanda de Dios. Esta es lo que Dios te pide, demanda de ti, que te arrepientas. El arrepentimiento es darse la vuelta, volver a Dios, confesarle los pecados. Esto es lo que no quiere el ser humano. Del labio, sí, estoy arrepentido, yo sé que Dios me va a perdonar. No. El arrepentimiento, cuando es de corazón, tiene la garantía de que está perdonado, porque Dios no miente. Dios es un Dios que habla la verdad. Cuando Él dice que va a perdonar, perdona. Él limpia las manchas de nuestras almas. Por eso es necesario que usted, que ha oído tanto el Evangelio, estoy pensando de muchos que yo conozco, buena gente, buenos hijos, han sido criados y educados escuchando el mensaje del Evangelio que demanda arrepentimiento y no lo han hecho hasta ahora. ¿Qué está esperando? La paciencia de Dios se va a agotar y la demanda de Dios es que te arrepientas ahora que hay tiempo, ahora que es el día de salvación. Y en el versículo 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este es el decreto de Dios. El decreto de Dios es juzgará al mundo. Todo el juicio el Padre lo ha entregado al Hijo. El que hoy te llama para que te arrepientas, el que hoy te quiere perdonar, el que murió por ti en el madero derramando su sangre y quiere con su sangre lavar las manchas de tu alma. Él mismo que hoy aboga buscando perdón y salvación para ti, es el que un día te va a juzgar. Un día te va a juzgar. Los que leemos la Biblia llegamos al capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Y dice que un día el cielo y la tierra van a alejarse y en algún lugar del espacio sideral el Señor Jesucristo va a instalar su trono, el trono blanco. Allí, los que no estén escritos en el libro de la vida, los que no se hayan arrepentido, los que no han aprovechado la paciencia de Dios y han jugado con la paciencia y han jugado con el destino eterno de su alma, allí es que escucharán su sentencia, porque serán arrojados al lago de fuego. El decreto de Dios es que Dios va a juzgar. Sí, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Cuál fue la reacción aquel día en Atenas cuando Pablo predicó? Dice que algunos se burlaban. ¿Usted se burla del Evangelio? ¿Usted se burla de la paciencia de Dios?
¿Se burla de la demanda de Dios? ¿Se burla del decreto de Dios? Yo creo que no. Usted es sensato, no se burla, pero no se quede temeroso, no se quede dubitativo, no se quede impasible a la predicación del Evangelio de Jesucristo. Arrepiéntase. Yo sé que no se burlará. Y dice que otros postergaban, le decían a Pablo, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Postergaban. ¿Cuántas veces las almas postergan el momento de rendirse a Cristo? Yo he visto en mis predicaciones y en las predicaciones de otros siervos de Dios, personas que están en la reunión, son tocadas por el Espíritu, invitadas a arrepentirse, tiemblan, salen a veces llorando. Dice, ya me voy a convertir. Y siguen postergando, y de repente les sorprende que la puerta para ellos de la salvación se ha cerrado. Pero dice, para consuelo de Pablo y de nosotros, que algunos, dice el versículo 34, algunos creyeron. Algunos creyeron. Serán pocos, pero creyeron. Allí donde está. Creer no es decir, está bien la predicación. Creer es rendirse a Cristo, confesarle su pecado. Entonces usted ha creído de corazón en el Hijo de Dios. Que el Señor le bendiga al escuchar su santa palabra.